Ahí vamos tirando todo a YouTube para ayudar a la gente que quiera aprender. Según recuerdo, ¿cierto? Lo último que vimos que no entró en la prueba, en la Profesor, segunda prueba. Sí, dime, profesor, Rodrigo. ¿está compartiendo pantalla? No, Ah, ya, porque la otra clase no me compartió pantalla. Sí, me avisa. yo siempre comparto pantalla, pues, así que a lo mejor el problema lo tienes tú con tu configuración, ¿ya? Ah, ya. Pero ahora todavía no estoy compartiendo pantalla, pues, así que... Bueno, la última clase antes de la prueba, ¿cierto? Lo que vimos fue cómo conectar las mallas de secuencia. Acordémonos todo lo que tiene que ver con el método de las componentes simétricas para el cálculo de cortocircuito. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo se calculaba el cortocircuito monofásico, un poquitito bifásico. Estuvimos viendo un avance, ¿ah? Hoy día vamos a hacer, como les decía, un pequeño repaso de lo que es el tanto por unidad, que es la metodología que se ocupa bastante para el cálculo de cortocircuito, más algunos adicionales. Así que ahora sí que voy a compartir pantalla, ya se está grabando hace un rato. Entonces vamos a compartir pantallita, chiquillos, espero que se vea bien. ¿Se ve bien ahí o no? Ustedes me dicen. De hecho, Sí, esta profe. materia, sí, esta materia se la subí hoy día ahí al Teams. ¿Ah? Se la subí hoy día al Teams. Vamos recordando algunas cositas. Ustedes vieron tanto por unidad, ¿cierto? En alguna... Profesor, ¿Sí? no veo, no se me ve en la configuración. ¿Y cómo me dijeron que la ven? Sí, pero no sé qué hacer. Tenéis que cambiar el computador, ¿por qué queréis que les haga? Pues yo no te puedo ayudar. Pues. Chuta. Ya, dale nomás entonces. Por último, después veía el video. Pues. El resto verá lo que estoy mostrando, ¿no? En Word. ¿Aló? Se fueron a tomar once, me dejaron solo. Pues. No, profe, sí se ve. Y Ah, por se eso ve. decía que se ve bien. Ya. Quizá el internet, Rodrigo. Sí, yo A creo que mí a sí. veces también me pasa eso. Ya. Sí, un problema de la configuración, no sé. Bueno, para realizar muchos de los cálculos, y ahora que nosotros lo vamos a aplicar al sistema de cortocircuito en media tensión, ¿cierto? Acordémonos, vamos a calcular algunos cortocircuitos en media tensión para poder hacer coordinación de protecciones, ¿cierto? Que fue lo que hemos estado viendo. Hay algunas convenciones que se deben utilizar. Primero, lo que son los fasores. Ustedes conocen los fasores. Aquí tenemos un fasor, ¿cierto? Que es un módulo, ¿cierto? Con un cierto ángulo. Que eso también lo podemos llevar, lo podemos tener en la forma polar o lo podemos tener... Hay un micrófono abierto, por favor, chiquillos, si lo pueden mutear. ¿Ya? Y también lo podemos trabajar en la forma rectangular, ¿cierto? O sea, normalmente se trabajan en la forma polar o en la forma rectangular, ¿cierto? Estas son algunas expresiones del tipo de fasorial. Otra convención que tenemos que tener muy claro cuando trabajamos en los sistemas por unidades es la secuencia de fases. Convencionalmente, ¿cierto? El sentido de giro de los fasores es contrario a lo que es las manecillas del reloj. Eso quiere decir que están girando de acuerdo a esta flecha. ¿Ah? Por lo tanto, si llegáramos a poner un ojito acá, vamos a ir viendo cómo pasan los fasores que están dando vuelta, que están girando. Y esta sería lo que se llama secuencia positiva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a pasar primero el fasor A, después va a pasar el fasor B y después va a pasar el fasor C. ¿Ah? Por lo tanto, ahí estaríamos hablando que está en secuencia positiva. Si tuviéramos A, C, B, sería secuencia negativa. Pero en este caso, esta sería la secuencia positiva. También hay algunas expresiones, ¿cierto?, de las potencias que también las hemos venido manejando, ¿cierto? Que la potencia aparente en un sistema monofásico, ¿cierto? Es el voltaje por el conjugado de la corriente. Aquí están puros fasores, ¿cierto? Aquí tenemos el de la potencia, el voltaje, tenemos el de la corriente, pero en este caso se ocupa lo que es el conjugado
de la corriente. Eso quiere decir, si tenemos un número complejo, le cambiamos el signo al ángulo, ¿cierto? Si es positivo, lo colocamos negativo, y si es negativo, lo colocamos positivo. Ese sería el conjugado de un fasor, ¿ya? Eso sería, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos ya nuestro fasor en su modo polar, que sería el voltaje por la corriente, ¿cierto? Con un cierto ángulo. Por lo tanto, esto lo podríamos descomponer, ¿cierto? Lo llevamos a la forma rectangular, sería el voltaje por la corriente, por el coseno de phi, más J, ¿cierto? Recordémonos que tiene una parte imaginaria también, esta sería la parte real, y esta sería la parte imaginaria. Por lo tanto, también podríamos decir V por I por el J seno de phi. ¿Ah? Esto sería megavolamperes, que son las unidades que normalmente se trabajan. Nosotros también vamos a trabajar en megavol o en kilovolamperes. Por lo tanto, ¿cierto? La potencia activa sería V por I por el coseno de phi, ¿cierto? Al trabajar esta función. La potencia activa sería V por I por el coseno de phi. Estamos hablando en sistema monofásico. Y la potencia reactiva sería J P por I por el seno de phi, ¿ah? En kilovolt amperes reactivo. El otro, bueno, si estamos trabajando en MVA, esto sería megawatt y esto sería megavolt amperes reactivo, ¿cierto? Ahí estaríamos, más o menos, esa sería la función. Cuando nosotros vamos a trabajar los circuitos, ¿cierto? En media tensión, por ejemplo, nosotros trabajamos con símbolos. Por lo tanto, nosotros agarramos una simbología que la unimos y formamos un circuito que después obviamente lo podemos convertir a un circuito eléctrico. Pero cada símbolo nos va a estar indicando cuál es el equipo que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un generador de corriente alterna. Tenemos motor, ¿cierto? Un motor de inducción o sincrónico. A esto, bueno, al generador de corriente alterna también se le llama el alternador. Normalmente se ocupan sincrónicos, ¿eh? Del tipo sincrónico. Aquí tenemos un transformador de 2 enrollados, de 3 enrollados, un autotransformador, transformadores de corriente. Ustedes muchas de estas simbologías ya las conocen. Tenemos un interruptor de poder que muchas veces está asociado al número 52 también. Tenemos un desconectador, tenemos una línea aérea. Si se fijan, es una línea continua, a pesar de que no está muy bien acá dibujada, pero es una línea continua, eso sería una línea aérea. Y una línea segmentada es un cable subterráneo. Por lo tanto, en los dibujos que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a tener líneas aéreas que van a ser con línea continua y también van a haber líneas subterráneas que van a haber líneas segmentadas para que aprendamos a ver un poquitito la diferencia entre ambos. ¿Ya? Bueno, esta sería dentro de una subestación. Aquí tenemos una barra con doble alimentación y un consumo. ¿Ah? Eso es lo que representa. ¿Se fijan? Cada dibujo representa algo real. ¿Ah? Algo real. Acá tenemos, ¿cierto? Un reconectador automático. Ya vimos lo que son los reconectadores cuando vimos los equipos de protección en redes de media tensión. Este sería el seccionalizador. Acá tenemos un equipo fusible, diferentes tipos de transformadores. Acá tenemos lo que es una mufa. Las mufas son uniones de cables. Acá tenemos un Alduty, ¿eh? El Alduty, que es un equipo de operación, ¿cierto? Con carga, que se opera desde el suelo. Bueno, acá tenemos una serie de simbologías con las cuales nosotros vamos a hacer nuestros diagramas unilineales. Ahora todo esto representa un equipo. Ahora, toda esta simbología obviamente también lo podemos llevar a un circuito eléctrico para poder hacer cálculos de voltaje, de corrientes de cortocircuito y todos esos elementos. Por lo tanto, ¿cierto? También algunos de estos equipos los podemos representar eléctricamente. Vamos viendo algunos ejemplos. Acá un generador de corriente alterna se representa con una fuente y una reactancia en serie con la fuente. Esto sería un generador de corriente alterna. Una fuente con una reactancia. ¿Ya? Los motores son bastante similares. ¿Eh? Es una fuente, ¿cierto? Con una FEM, una fuerza electromotriz, o tensión inducida.
con una reactancia en serie. ¿Ah? Aquí esto lo vamos a saltar. Ya, este es un transformador de doble enrollado, simplemente es una impedancia o una reactancia. Nosotros en los cálculos que vamos a hacer, vamos a utilizar ciertas impedancias, que sería la resistencia más J la impedancia, pero más o menos para que nos vayamos dando una idea de que podemos configurar lo que son circuitos eléctricos. Acá, por ejemplo, tenemos un cable subterráneo, que sería una impedancia, ¿ya?, que estaría compuesta por una resistencia del cable más J la reactancia del cable. Lo mismo las líneas aéreas, las líneas aéreas cortas. Nosotros vamos a trabajar con líneas relativamente cortas, no más allá de 10 kilómetros, por lo tanto eso se considera una línea corta. Sería igual que el cable subterráneo, sería una impedancia que está compuesta por una resistencia más una reactancia. Ojo, a que la reactancia es mucho más alta que la resistencia. Muchas veces los cálculos de cortocircuito se realizan utilizando solamente la reactancia, ya que es 4 o 5 veces mayor al valor de la resistencia. Por lo tanto, no se incurre en grandes errores cuando se hacen ese tipo de arreglos, ¿cierto? Arreglos matemáticos, de tal manera de poder simplificar los cálculos. Sistema en tanto por unidad, que da pie a la clase de hoy día, ¿cierto? En términos bien sucintos, por definición, un sistema o una cantidad en por unidad es un valor real de una cantidad eléctrica dividido por un valor base, que tienen que ser de las mismas, ¿cierto? Por ejemplo, impedancia, impedancia, voltaje, voltaje, corriente, corriente, potencia, potencia. Y como tienen las mismas unidades, las unidades se van y va a quedar en tanto por unidad. Va a quedar en tanto por unidad. Acá hay un pequeño ejemplo, que tenemos una impedancia de 3 ohm, que es el valor real de la impedancia. Nos damos un valor base de 10 ohm, que era el valor. Los valores base uno se los da en forma arbitraria, pero obviamente yo se los voy a dar a ustedes. Vamos a hacer un par de ejercicios después en el cálculo de cortocircuito, donde yo les voy a dar las variables para que pueda ser un poquitito más manejable. Por lo tanto, ¿cierto? La impedancia en tanto por unidad sería el valor real, que serían los 3, dividido por el valor base. Por lo tanto, el resultado sería 0,3 en tanto por 1. A veces se coloca por unidad también, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría colocar así, por unidad. Tanto por 1 o por unidad. Y es más o menos lo mismo. Vamos a grabar al tiro acá. Algunas ventajas de utilizar el sistema en tanto por 1 cuando hacemos los cortocircuitos. Primero, los valores de corriente de cortocircuito son independientes de los niveles de tensión. Muchas veces tenemos un transformador donde tenemos un primario, tenemos un secundario. Y todos sabemos, ¿cierto?, que el valor de corriente del primario es diferente al valor de corriente del secundario, porque eso está determinado por el número de vueltas que tenga el transformador. Cuando se trabaja ya en sistema en tanto por unidad, da lo mismo si estamos en el primario o en el secundario. En por unidad la corriente es la misma. Las placas de los equipos, por ejemplo, los transformadores, vienen en tanto por ciento. Eso quiere decir que, pero están en valor propio. Después vamos a aprender a cambiar de valor propio a valor común. Por lo tanto, si como están en tanto por ciento, por ejemplo, un transformador de distribución de estos que están en la calle, tienen un valor de impedancia aproximadamente del 4%, 5%, dependiendo obviamente de la potencia del... ¿Se fijan? No están en ohms las impedancias de algunos equipos. Por lo tanto, también hay una facilidad porque dividimos el valor de la placa, lo dividimos por 100 y el valor nos va a quedar en por unidad, tanto por uno. Se simplifica los cálculos con varios niveles de voltaje. Hay una simplificación. Y también en los transformadores como cuarta ventaja, ¿cierto? Porque esta otra ventaja dice el valor de la impedancia no va a depender del lado del transformador. Podríamos estar mirando la Z desde el lado del primario, va a ser diferente a la Z del lado del secundario. Pero en tanto por uno son iguales. La Z del primario es igual a la Z del secundario.
Sigamos viendo. Espero que vayan entendiendo. Obviamente, si hay alguna duda, ustedes me pueden interrumpir para poder satisfacer. ¿Ya? Representaciones, dice, las cantidades bases se eligen en forma arbitraria. Siempre se eligen dos. Normalmente se elige la potencia base y el voltaje base. Bueno, teniendo la potencia base, teniendo el voltaje base, se puede calcular inmediatamente lo que es la corriente base, la impedancia base, utilizando fórmulas conocidas, ¿cierto? Que, por ejemplo, las relaciones de las potencias, ley de Ohm, ¿cierto? Ahí ya se pueden ir calculando el resto de las variables. Vamos viendo, generalmente se trabaja con 4 valores base, ¿cierto? Que es la potencia, como le decía, el voltaje, la corriente y la impedancia. Nos damos 2 valores, seleccionamos 2 valores y los otros los calculamos en función de estas formulitas que están acá. Ahí se resuelven los valores. ¿Ya? Repito, nosotros vamos a trabajar con el valor de la potencia base, el valor del voltaje base, y de ahí vamos a calcular los otros. Normalmente, los cálculos los vamos a hacer normalmente con una potencia de 100 MVA y un voltaje de 12 kV. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de cálculo de cortocircuito donde les voy a ir explicando paso a paso cómo se debe ir seleccionando las variables y trabajar. Esta fórmula es bien importante. Cambio de base para las impedancias. Por ejemplo, si yo tengo un transformador, tengo un generador, ¿cierto? Que tengo un valor de placa. El valor de placa, ¿cierto? Está calculado en función de los valores propios que tiene el transformador, que es su potencia, su voltaje nominal y todo eso. Pero, como nosotros estamos trabajando con otros valores en el sistema, es necesario los valores de placa del transformador transformarlo, ¿cierto?, a lo que es la base común del sistema para poder calcular. Por lo tanto, ¿cierto?, la Z de base nueva, eso significa BN, base nueva, y lo otro es base antigua. Ya sería el voltaje, la relación de voltaje, base antigua, que es la del valor de la placa, dividido por la base nueva, todo esto va al cuadrado, por, ¿cierto?, los MVA de base nueva, dividido por los MVA de base antigua. Y aquí tenemos la impedancia de la placa del transformador. Aquí hay un ejemplo que lo voy a desarrollar. Voy a desarrollar este ejemplo. A ver si me esperan un poquitito. Vamos aquí con el lapicito. Vamos a aplicar la primera fórmula. Dice, se tiene un transformador de poder con las siguientes características. La potencia del transformador, vamos a hacer el ejercicio número 1. Ahí después ustedes realizan el ejercicio número 2. Dice que es de 44 MVA, tiene 12 kV, ¿cierto? Y la Z, la impedancia del transformador es de un 11,6%. Acordémonos que esto lo tenemos que tener en tanto por 1. Si está en tanto por ciento, hay que dividirlo por 100 para que quede en tanto por 1. Dice transformar de base, porque esos son los valores de placa, por lo tanto están en base propia, hay que transformar a base común. ¿Cómo? Con esta formulita que tenemos acá. Entonces voy a hacer el primer ejercicio. Primer ejercicio, ¿cierto? La Z de base nueva del transformador sería la impedancia, que sería de 11,6, que está como está en por ciento, ¿cierto? Hay que llevarlo a por 1, por lo tanto se divide por 100. ¿Ya? 11,6%. Y ahí nos va a quedar en por unidad. Se multiplica por las relaciones de voltaje, ¿cierto? De la placa primero, el de la placa que son 12 kV, dividido por el valor base, que también son 12 kV. En este caso coincide. Y esto va al cuadrado. ¿Se fijan? La relación de los voltajes al cuadrado. Y esto se multiplica por la relación de las potencias, ¿cierto? Que sería la base nueva, que serían los 100 MVA. Los 100 dividido por 44. Esto es 1, ¿sí o no? Esto es 1. 12 dividido por 12 es 1, al cuadrado da 1. Por lo tanto, yo elimino este 100 con este 100 y me va a quedar 11,6 dividido por 44. Que ese sería el valor en tanto por 1, que lo voy a calcular.
Ahí estamos viendo un pequeño ejemplo. Y me quedaría 11.6 dividido por 44. Y esto quedaría un valor, ¿cierto?, de la impedancia de 0,2636. Esto en tanto por uno, ¿ah? Esto queda en tanto por uno. ¿Se fijan? Esa es la forma en que yo aplico la fórmula que tenía un poquito más arriba para llevar la placa del transformador, ¿cierto? El 11,6, llevarlo a base común. Y me da 0,2636. Les dejo como ejercicio para que ustedes después hagan ya el ejercicio número 2. Es importante que lo hagan porque esto hay que hacerlo cada vez que se hace el cálculo de cortocircuito. Yo les voy a dar los datos de placa del transformador, les voy a dar los valores base y van a tener que ocupar esta fórmula para poder desarrollar el ejercicio, ¿ya? Continuando, entonces, bueno, tenemos las componentes simétricas. Ustedes saben que el método de las componentes simétricas, que lo nombré anteriormente, en el fondo, si yo tengo un sistema desequilibrado trifásico, lo puedo descomponer en la suma de tres sistemas equilibrados. Uno que es de secuencia positiva, el otro es de secuencia negativa y el otro es de secuencia cero, ¿cierto? Por lo tanto, mi sistema desequilibrado de fasores, completamente desequilibrado, ¿cierto? Porque no están desfasados en 120 grados, no tienen la misma dimensión, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo descompongo ya en sistemas equilibrados. ¿Ah? En eso consiste el método de las componentes simétricas. Y obviamente esto me sirve mucho para lo que es efectuar el cálculo de corrientes de cortocircuito, ¿cierto? Porque estas serían las corrientes de cortocircuito de las tres fases, ¿ya? Y en el fondo serían las sumatorias de estas que las tengo que obtener. Sigamos viendo. Bueno, obviamente tenemos los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero, y tenemos las impedancias de secuencia negativa, positiva y cero. Nosotros, para trabajar los cálculos de cortocircuito, vamos a tener que tener las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del transformador. Repito, vamos a tener que tener las impedancias de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero del transformador. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a calcular. Y también las de las líneas. Las de las líneas las vamos a sacar de una tabla. ¿Ah? Una tabla que yo se las mandé hace un tiempo, cuando les mandé todo el material que tenía que ver con cortocircuito. Bueno, no nos vamos a fijar en estos detallitos de las líneas, las máquinas sincrónicas, los transformadores, ya, porque esto ya lo repasamos algo la vez anterior, ¿cierto? Acá esto lo vamos a saltar también de cómo se representan las mallas de secuencia cero de los transformadores. Nosotros nos vamos a quedar con este de acá. Vamos a trabajar con este de acá, específicamente. Con ese vamos a trabajar. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿cierto? De cómo aquí tenemos una aplicación, ¿cierto? De la malla, un sistema unilineal donde tenemos dos generadores, tenemos dos transformadores y una línea de transmisión, ¿cierto? Y cómo esto se lleva a un circuito eléctrico, ¿cierto? En base a los cambios de simbología que habíamos visto previamente, ¿cierto? Aquí este sería la malla de secuencia positiva, por lo tanto el generador, ¿cierto? Es una fuente, ¿cierto? Con una impedancia, lo mismo por el otro lado. Después tenemos la impedancia del transformador y la impedancia de la línea. ¿Se fijan? O sea, por lo tanto, un diagrama unilineal como este lo podemos transformar en un circuito eléctrico, donde vamos a tener las fuentes, vamos a tener las impedancias, es un circuito monofásico. Esa es una de las gracias de trabajar con los sistemas en tanto por unidad, que se trabaja con circuitos monofásicos, y eso nos permite calcular las corrientes que están circulando. Y esas corrientes que están circulando las multiplicamos por el valor base de corriente, y con eso finalmente vamos a obtener los niveles de cortocircuito. Bueno, un pequeño repaso de lo que vimos la vez anterior. Si tenemos una falla monofásica a tierra, ya la unión de las mallas de secuencia sería la que tenemos acá. Por lo tanto, el cortocircuito que se calcula es 3 veces la corriente I sub 0,
un pequeño recordatorio, ¿cierto? Que sería 3 veces el voltaje de la fuente, 3 veces el voltaje de la fuente, multiplicado por la suma de las 3 impedancias que quedan en serie. Y esto finalmente lo multiplicamos por la corriente base y nos va a dar el cortocircuito monofásico. Sigamos viendo, aquí tenemos el cortocircuito bifásico, no lo vamos a calcular, ¿ya? Pero así es como se tiene que calcular para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular el cortocircuito trifásico y lo vamos a multiplicar por una cierta variable y con eso vamos a obtener el cortocircuito del tipo bifásico. Téngase presente. La falla trifásica aparece solamente la malla de secuencia positiva, por lo tanto la corriente sería la tensión dividido por Z1, la impedancia de secuencia positiva, que lo vamos a obtener de tablas. ¿Ya? Eso sería esta parte, ¿cierto? Ahora me voy a ir a otra guía. Vamos a guardar acá, si me esperan un momentito. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con los ejercicios. Espérense, déjenme. Criterios para el cálculo de cortocircuito. Esto es bien importante también. Son 5 criterios que vamos a ocupar para el cálculo de cortocircuito, digamos, en líneas de media tensión. Lo primero, vamos viendo. Dice, el sistema de distribución primario es completamente radial. No tiene enmalles, no tiene mallas el sistema en media tensión, tanto en aéreo como en subterráneo. Dice, por lo que el cálculo se simplifica al no tener sistemas enmallados. Este es un primer criterio que vamos a ocupar. Segundo, dice, por el tipo de transformador, que son delta estrella aterrizado, lo que nosotros ocupamos, transformadores delta estrella aterrizado, ya la impedancia de secuencia 0 es igual al 85% de la impedancia de secuencia positiva. Por lo tanto, si tenemos la impedancia de secuencia positiva, la multiplicamos por 0,85 y vamos a obtener la impedancia de secuencia 0. Ahí vamos a estar aplicando todos estos conceptos. Dice, por el mismo motivo anterior que veíamos en el punto 2, el ángulo de la impedancia que vamos a ocupar es de 84,26 grados. Algunos ocupan 90 grados, 85, 90 grados, pero nosotros vamos a ser un poquitito más precisos y vamos a ocupar, ¿cierto?, 84,26 grados. Otra cosa dice, la impedancia de la barra en la subestación se asume igual a la impedancia del transformador. ¿Por qué? Porque aguas arriba, a ver, voy a tratar de dibujar acá, a ver si tenemos, por ejemplo, tenemos todo el sistema eléctrico, tenemos la subestación, tenemos el transformador de la subestación, una subestación de bajada, y aquí tenemos la barra, ¿cierto? Tenemos la barra. Si nosotros mirando hacia allá, ¿cierto? La Z de la barra sería igual a la Z del transformador más la Z del sistema, ¿cierto? Que es lo que está explicado acá, ¿ya? Pero la Z del transformador es mucho mayor, que la Z del sistema, por lo tanto esto ya lo podemos considerar cercano a 0 respecto de lo que es la Z del transformador. Por lo tanto, la Z de la barra la vamos a ocupar como igual a lo que es la Z del transformador. ¿Ya? Ahora, por tratarse de elementos estáticos, el transformador es un elemento estático, completamente estático. La Z de secuencia positiva siempre va a ser igual a la Z de secuencia negativa. Eso es siempre. Finalmente, antes de terminar la clase, vamos a guardar acá también, nos vamos a ir a la tablita que les hice llegar para que le echen una miradita, que vamos a estar acá. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a trabajar con líneas de cobre. Vamos a trabajar con una potencia base de 100 MVA. Vamos a trabajar con un voltaje base de 12 kV. Y vamos a trabajar con estas tablas de impedancias de secuencia. Por ejemplo, estas son las líneas de cobre aérea.
Aquí está la sección del conductor y aquí está, ¿cierto?, las resistencias y reactancias de secuencia positiva, secuencia cero. No están las de secuencia negativa porque son iguales a las positivas. Y esta sería para las líneas subterráneas, ¿eh? Estas serían para las líneas aéreas. Esta es la tablita que vamos a usar. Todos estos valores están por unidad por kilómetro, si ustedes se fijan. Por unidad por kilómetro, porque todos los cálculos los vamos a hacer en sistema en por unidad. Y es por eso que era necesario echar una miradita, ¿ya?, a hacer un repaso, ¿cierto?, al sistema en por unidad. Y aquí estarían los valores de cobre, ¿cierto?, subterráneo, ¿eh? Conductores de cobre subterráneo. Y estas son redes SpaceCap, ¿ya? Redes SpaceCap. Pero estas están en ohm por kilómetro, ¿eh? Por lo tanto, esto tendríamos que, para ocupar esta tablita, tendríamos que transformarla, ¿cierto?, a por unidad por kilómetro. Pues, por lo tanto, no, esta no la vamos a ocupar, sino que vamos a ocupar estas dos tablitas. Yo les pido que ustedes busquen dentro de su material, para que vayan identificando los criterios, vayan identificando qué es lo que son las líneas, las impedancias, hagan un repaso, que es bien importante. Dicho todo esto, chiquillos, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a hacer, la próxima clase es mañana, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Ya yo te voy a seguir paso a paso todo lo que hemos visto, en la clase antes de la prueba y en esta clase. Y vamos a calcular los cortocircuitos monofásicos, trifásicos y bifásicos. Bueno, en realidad los cortocircuitos que se calculan siempre en los sistemas de distribución es el monofásico y es el trifásico. Y otro dato es el tiempo de despeje de la falla. Son los 3 datos que a mí me aporta la empresa distribuidora. Cortocircuito monofásico, cortocircuito trifásico y el tiempo de despeje de la falla, que eso yo lo obtengo de las curvas de las protecciones, de los fusibles, de los reconectadores. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a aprender a evaluar todo ese tipo, pero como les digo, mañana vamos a hacer un ejercicio práctico. Es importante que estén en la clase, chiquillos, ¿ya? Porque ahí voy a explicar paso a paso cómo se van calculando los diferentes parámetros. Así que no traten de no faltar por ningún motivo, porque si no van a quedar muy colgados. Y una vez que hagamos el cálculo de cortocircuito, vamos a trabajar la coordinación la próxima semana. Ya, chiquillos, no sé si tienen alguna duda.